Buenas noches. Bueno, el libro pretende ser un diálogo, como lo ha expresado el profesor Rubén Valdés y Monseñor Osola, un diálogo entre la fe, la ciencia y la razón. Y al centro de este libro están los estudios sindonológicos. Suena difícil la palabra, ¿no? Síndone, lienzo de Turín o sábana santa son sinónimos. La palabra técnica es síndone. Y los que estudian la síndone son sindonólogos o estudian la sindonología, que es una materia que empezó en 1898 con esta foto. Hay que poner bien la fecha, después lo vamos a leer en las diapositivas. Un fotógrafo, Secondo Pia, el lienzo de Turín se conserva en la catedral de Turín de hace algún tiempo. Después vamos a ver brevemente el recorrido de la síndone. En 1898 entonces un fotógrafo aficionado le dan permiso para que saque una foto y este es el resultado. Aparece la imagen de este hombre que para nosotros los creyentes es Jesús de Nazaret, con todas las señales físicas de la tortura y de la crucifixión como lo hacían los romanos. Recordemos que hasta el siglo XX, cuando comienza a desarrollarse la tecnología digital, la calidad de cualquier fotografía comenzaba por su negativo. Y precisamente aquí está el gran hallazgo de Secondo Pia, la síndone de Turín, es el negativo de la imagen de un hombre torturado con los signos evidentes de la pasión, tal como aparecen en los relatos evangélicos. ¿Cuál es el misterio concretamente de la síndone de Turín? La síndone de Turín es un negativo de un positivo. ¿Y cuál es el positivo? Una energía de la cual no conocemos. La ciencia lo que ha probado hasta el día de hoy, volvé hacia atrás de este Gabo, es que esto no es una pintura. La síndone es un negativo de un positivo, es decir, es el resultado de una explosión de energía. Este es el modo en que Jesús fue enterrado. Por eso cuando vamos a ver más adelante ese paño, síndone de Turín, sábana santa, otros nombres que le podamos poner, es un paño que tiene 4 metros aproximadamente, vamos a ver la dimensión exacta, y reproduce la parte dorsal y frontal de un hombre crucificado. Y aquí vamos al Evangelio de San Juan. Monseñor Enrique hablaba de Papa Francisco. Vamos a terminar esta exposición con la última homilía de Francisco, que no leyó, que fue leída por un cardenal, y que es precisamente el capítulo 20 de San Juan. Aquí hay bueno, yo creo que los que estamos aquí más o menos hemos leído la Biblia alguna vez, ¿no es cierto? Más o menos. Yo vivo más o menos, sí, no mucho, bueno. Rápidamente lo que di cuenta el Evangelio de San Juan es que María Magdalena va temprano al sepulcro y se encuentra con que la tumba está vacía. Ninguno de los que van al sepulcro van a encontrar un vivo sino un muerto, y el muerto no está. Por eso el libro responde a un interrogante de fe de todos los siglos. Por eso algunos historiadores, teólogos, filósofos, poetas llaman al cristianismo la religión de la tumba vacía, porque aquí comienza el misterio de la resurrección. La única certeza que tienen hasta ese momento es que la tumba está vacía. Y me adelanto a la homilía del Papa. El Papa no inventa nada, simplemente relata cómo suceden las cosas. María Magdalena, ¿qué piensa? Se han robado el cuerpo del Señor. Corre. Va a buscar a Simón y a Pedro. A Simón Pedro y a Juan. Ambos corren hasta el sepulcro,
Juan llega primero porque era más joven, no entra, espera que llegue Pedro porque es el jefe, ¿no? Y cuando entra Juan, 28, entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. La pregunta, y ahí comienza, digamos, la novela del libro, es ¿qué vio Juan si la tumba estaba vacía? Si entendemos algo, como decimos en santiagueño, alguito, ¿no? Entendemos muy poco de lo que fue la resurrección. Cristo no resucitó como una momia, ¿no es cierto?, que se saca los trapos de encima, sino que es una explosión de energía. Jesús sale, como después de resucitado, va a entrar en la sala a donde están los discípulos, estando las puertas cerradas. Estamos frente a un misterio, ¿está? Bueno, entonces lo que suponen los biblistas es que la forma en que quedaron esos trapos indican que quedaron como desinflados después de haber estado cubriendo el cuerpo de Jesús. Los 4 evangelios hacen referencia, vamos al origen de este paño sagrado. Para hablar de esta síndrome tenemos que hablar de este señor que se llama José de Arimatea. Ese es el texto del Evangelio de San Juan. Llegó un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba ver el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Juan asegura que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos. Es interesante notar que el Evangelio agrega un detalle que en general pasa desapercibido por los lectores del Evangelio. Hablando del lienzo que José de Arimatea compró para la ocasión, agrega un adjetivo, síndone cazará, que quiere decir, que lo traducen las Biblias como paño limpio o sábana limpia. La traducción correcta es lienzo sacerdotal. Es decir, José de Arimatea fue al templo a comprar un lienzo especial para una sepultura importante. La sábana con que José de Arimatea envolvió el cuerpo de Cristo es la misma para nosotros los cristianos, que se conserva en Turín. Tiene 4 metros con 41 centímetros y 1,13 de ancho. Voy a poner un ejemplo. Hemos dicho que el libro pretende establecer un diálogo entre la ciencia, la fe y la razón. Cuando se canoniza un santo, y voy a poner un ejemplo concreto. Bueno, todos los que estamos aquí hemos vivido el pontificado de Juan Pablo II. Murió como un santo, como Francisco. En el día de su muerte había carteles, santo súbito. Pero no basta para canonizar una persona, una vida santa. Hace falta un milagro. ¿Qué hace falta? Un milagro. Bueno, el milagro que canonizó, o que permitió la canonización del Papa Juan Pablo II, fue la curación inexplicable. Por eso digo que la ciencia dice no está suficientemente explicado. La imagen de la síndrome no es una pintura, no es nada que podamos entender. La suposición es que es una explosión de energía. Vuelvo a Juan Pablo II. El milagro que lo hace santo al Papa Juan Pablo II es la curación de una monja que tenía Parkinson. Y el Parkinson hasta el día de hoy es incurable y él muere de Parkinson. Bueno, y aquí vamos a la historia de este paño sagrado. Es importante saber que según Eusebio de Cesarea, un historiador muy conocido,
Los cristianos, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, 70 después de Cristo, huyeron hacia Pella o Pella, llevándose todas las reliquias que poseían. En concreto, el icono de Beirut, que representa el cuerpo entero de Jesucristo, fue descrito por Anastasio, el bibliotecario, en el año 873, narrando el origen y viaje desde Jerusalén a Beirut, donde permaneció hasta el año 975. Después de este periodo, el lienzo fue llevado a Constantinopla, donde permaneció hasta el año 1204, donde supuestamente fue robado por los cruzados. Una cosa que hay que entender, y es que el primer tiempo el lienzo de Turín, lo que quedó en la tumba, era algo para la mentalidad judía despreciable. Si hemos seguido durante la Semana Santa los relatos de la pasión de Cristo, cuando Cristo, los tres condenados mueren en la cruz, mueren un viernes, el día siguiente es la Pascua. Hay que sacar los cuerpos de los muertos porque un muerto profana la Pascua. Los judíos tienen esos, no sé ahora, pero en ese tiempo tenían esos principios, esos criterios. Algunos bastante hipócritas, ¿no? Por eso Jesús les llamaba a los fariseos hipócritas. Van, por ejemplo, eso está en el Evangelio de San Juan, van al pretorio de Poncio Pilatos para hacerlo condenar a Cristo, pero no entran. Se quedan afuera para no contaminarse. Por eso Jesús les va a decir, hermosos por fuera y podridos por dentro. Están llenos de odio, ¿verdad? Pero van a cumplir con el rito exterior. No van a entrar en la casa de Pilato porque es la casa de un pagano. Bueno, más o menos así brevemente la historia, el camino del lienzo. Por lo tanto, hay que entender que durante los primeros tiempos ese lienzo no se expuso, mucho menos en Jerusalén. Aparece en Beirut, es decir, aparece en el oriente. Seguimos. Expertos en biología han seguido la ruta de los granos de polen depositados sobre el lienzo. Este micrófono que tengo aquí en la mano, se le puede hacer una prueba de ADN, ¿sí? Porque tiene sí, mías, pero seguramente estará el ADN de otras personas. Bueno, con el lienzo pasa lo mismo. Lo importante es que hay otras pruebas que son importantes. Como ha sido expuesta en público y sin ninguna protección, hay granos de polen de los lugares a donde ha estado. Por ejemplo, Jerusalén. Nada más ni nada menos. Plantas que son exclusivamente de Oriente y que han dejado su polen en este lienzo. De Oriente la traen los cruzados. La Edad Media, las reliquias varían muchísimo. Hay guerras que se hacen por estas reliquias. Aunque me salgo un poquito del tema, pero en el siglo IV, Helena, la mamá de Constantino, que se convierte al cristianismo, hace una expedición a Jerusalén para encontrar la Vera Crucis. Tenía tantísimo valor. Hay otras cosas que se consideran reliquias y sobre las cuales no hay pruebas, como el famoso Santo Grial, o la lanza de Longinus, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Jerusalén, Beirut, Constantinopla, Lirey, Francia, a donde se incendia la Síndone, se quema parte, está quemada en algunos ángulos, Chambéry y Turín. Transcribimos parte de una entrevista a un experto en el tema, una pregunta del periodista. Sus hallazgos sugieren que la Sábana Santa siguió el camino Jerusalén, Beirut, Constantinopla, Lirey, Chambéry, Turín. Para hacerlo breve, las pruebas de polen que hay en la Sábana Santa demuestran este camino. ¿Por qué?
porque las plantas que hay en Oriente o en Jerusalén no están en Francia. ¿Está? Bueno, seguimos. Bueno, ya lo hemos dicho esto, pero digamos, no vamos a leer todo. Sin entrar en análisis técnicos sobre la foto o científicos ajenos a nuestro estudio, digamos aquí simplemente que el concepto clave que explica la fotografía es la luz. ¿Ustedes son lectores de la Biblia? Como insisto yo, ¿no? ¿Cuál es la primera criatura que Dios hace? La luz. Hágase la luz. ¿Cómo se miden las distancias que hay en el universo? La velocidad de la luz, que son mucho más precisas que la velocidad del sonido. Por eso cuando hablamos de una galaxia a otras, decimos, ¿cuál es la medida? Millones de años luz. La primera criatura que Dios hace es la luz. ¿Qué explica el fenómeno de la sábana santa? Es una fuerte emisión de luz. Hay un físico matemático, para no hacer más largo el libro, que opina que ha sido como la explosión de una bomba atómica de milimésimas de segundo que ha producido esta imagen. Y lo interesante de la sábana santa o de la síndrome de Turín es que hay dos niveles bien claros. La sangre, porque hay sangre humana, del grupo AB, que es la sangre de los judíos o de los semitas, y arriba de esa sangre está la imagen de este hombre crucificado que para nosotros es Jesús de Nazaret. Yo soy amigo imaginario de Albert Einstein. Ya lo saben, ¿no? Bueno. Albert Einstein hizo una afirmación que está a la base del nuevo concepto moderno del universo. Él dice, el tiempo y el espacio son relativos. Y esto coincide con la resurrección. ¿Alguien vio el reloj en el momento en el que Jesús resucitó? No. Pero cambió la historia para siempre. Monseñor Enrique hablaba de la fecha aproximada del Evangelio de San Juan, año 90. En el año 90 ya los cristianos, que no eran millones, sino era gente influyente, y no porque tenía poder político o económico, sino porque habían influido en la sociedad, en una sociedad cerrada como la judía, cambiaron el sentido del tiempo. El primer día de la semana ya no es el Shabbat, el sábado, sino el domingo Dominus, el día del Señor. Es un detalle no menor. Es decir, en una sociedad tradicionalista y cerrada como la judía, los cristianos ponen un nombre nuevo al primer día de la semana. Es el día en que Cristo resucitó. Y desde hace 2000 años nosotros celebramos la resurrección el domingo, el día en que Cristo resucitó. Si quieren me responden, y si no, no me respondan. Les hago una pregunta. Todos tenemos familiares difuntos, ¿verdad? Sí. Y cuando nos van pasando los años, los mejorcitos están del otro lado. Y vamos quedando lo peorcito por acá, ¿no? Bueno, si tenemos fe, esa gente, ese papá, esa mamá, ese abuelo, ¿dónde están? Están fuera del tiempo y del espacio. Pero están fuera de este tiempo y de este espacio, pero están. Y esa es nuestra fe.
Cuando pensamos en Cristo resucitado, bueno, Cristo subió a los cielos. No, Cristo está en la Eucaristía para un creyente. Y decimos, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Pero yo no lo veo. Y a tu abuelo tampoco lo ves, y a tu padre tampoco lo ves, pero está. Está. Cuando digo tengo fe, estoy afirmando cosas que no son intangibles. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Ustedes entienden eso? Yo no entiendo. Pero es así. La dimensión espacio-tiempo es el modelo físico-matemático que combina la realidad que nos circunda en un solo objeto continuo de 4 dimensiones. Monsieur Enrique decía también que en la síndone no puede haber una falsificación porque en la Edad Media no había tridimensionalidad. La NASA ha probado que en la síndone hay tridimensionalidad. Por ejemplo, una de las cosas que he visto, el paño o lienzo que cubrió el rostro de Cristo estaba pegado a la cara. Por eso hay sangre con todos los detalles, con los golpes. En el cuerpo se pueden contar los golpes que le dieron con el flagrum, así se llama, el látigo de cuerdas que tenía puntas metálicas Bueno, yo sé que es muy difícil y parece muy complicado, pero si no aprendemos a combinar lo temporal con lo eterno, no somos cristianos. Si yo voy a misa y digo, voy a rezar por mi abuelo difunto, pero crees que no está en ninguna parte, ¿y bueno, para qué rezas? ¿Qué sentido tiene tu fe? Si ese ser que no está en la forma en que corpórea, que conocemos la vida, está en otra dimensión, ¿para qué rezas? Si Cristo no está vivo, ¿para qué vana es nuestra fe? Así lo dice San Pablo, ¿no? Una frase célebre. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, nuestra fe es vana. Haciendo un razonamiento muy simple, podemos comprobar que pensar en un 8º día aparece por lo menos como surrealista, es decir, nos resulta perceptible para quienes hemos vivido siempre la semana en 7 días. Pero es precisamente esta percepción la que nos proyecta más allá, hacia el misterio de un tiempo inacabado que solo se percibe totalmente en la dimensión de la eternidad. Sin decir una herejía, pero más o menos, el día 8º sería la eternidad. Esto es de Francisco, la última homilía de Francisco. ¿Cuándo fue? ¿Domingo? ¿Qué día fue? 20, domingo 20. Domingo 20, capítulo 20 del Evangelio de Juan. El mismo texto que he tomado para el libro. María Magdalena, al ver que la piedra del sepulcro había sido retirada, salió corriendo para avisar a Pedro y a Juan. También los 2 discípulos, al recibir la desconcertante noticia, salieron, y dice el Evangelio, corrían los 2 juntos. Memoricen esta palabra, corrían, que es lo que el Papa quiere decirnos. Todos los protagonistas de los relatos pascuales corren, y este correr expresa por un lado la preocupación de que se hubieran llevado el cuerpo del Señor, pero por otro lado la carrera de la Magdalena, de Pedro y de Juan manifiesta el deseo, el impulso del corazón, la actitud interior de quien se pone en búsqueda de Jesús. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso ya no está en el sepulcro, hay que buscarlo en otra parte. No sé si entienden lo que quiere decir el Papa. Muchachos, no se queden quietos, Eso lo ha dicho de 1000 maneras diferentes. A mí me gusta comparar al Papa como un maestro de escuela que está enseñando las tablas de multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 8, 16. Iglesia en salida. Perdón. Mal alumno. 8 por 8. Fíjense qué importante cómo el Papa ha repetido durante todo su pontificado
esto de iglesia en salida. Prefiero una iglesia accidentada a una iglesia inmóvil. Todos los protagonistas del relato, de los relatos pascuales corren, y este correr expresa por un lado la preocupación de que se hubieran llevado el cuerpo del Señor, pero por otro lado la carrera de la Magdalena, de Pedro y de Juan manifiesta el deseo, el impulso del corazón, la actitud interior de quien se pone en búsqueda de Jesús. Era resucitado de entre los muertos y por eso ya no está en el sepulcro, hay que buscarlo en otra parte. Este es el anuncio de la Pascua, hay que buscarlo en otra parte. Cristo ha resucitado, está vivo, la muerte no lo ha podido retener, ya no está envuelto en el sudario. Debemos ponernos en movimiento, salir a buscarlo en la vida, buscarlo en el rostro de los hermanos, buscarlo en lo cotidiano, buscarlo en todas partes, menos en el sepulcro. No sé si el Papa sabía que iba a presentar el libro, pero me ha hecho este regalo. Me ha hecho este regalo tan hermoso. Es como la síntesis del libro. Para no hacer, está en el libro, después si quieren lo buscan. El Papa Juan Pablo II, cuando visitó Turín, nos dijo claramente, la síndone no es un objeto de fe. No creer en la síndone no es anticristiano, ¿verdad? Lo que ha dicho el Papa es, la síndone es un objeto para la ciencia. Y lo que nos ha dicho Francisco al final es que el resucitado ya no tenemos que buscarlo más en el sepulcro vacío, ni en la síndone de Turín. Hay que buscarlo en la realidad y en los hermanos.